¿Alguna acotación? No tengo ninguna acotación. Ok, de acuerdo, hermano. Bueno, entonces, bueno, ya está incorporándose el hermano Edward que tenía la mano levantada. Vamos a esperar que se termine conectando para ver si va a colocar alguna intervención, algún comentario. De acuerdo, mi hermano Edward, ya puede dar su impresión o su aporte. Ok. Ok. Solamente quería comentar qué gran propósito el de Jesús, no caer en ningún nivel de tentación y qué nivel de humildad al quererse bautizar por Juan. Sencillamente ahí determinamos que él venía, a él no le importaba humillarse, él estaba por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Él venía a darnos ese mensaje de paz en un momento tan convulsionado como en el que él estuvo, porque entendamos que fue una época muy difícil, ¿no? Ese era lo que quería comentar. Gloria, hermanito, correcto, así mismo. La verdad que es impresionante cada vez que profundizamos y estudiamos la vida de nuestro Señor, cada uno de los acontecimientos importantes de su ministerio, y la verdad que nos deleitamos con cada aspecto, con cada detalle que es importante en nuestro caminar por el Señor. Bueno, continuaremos ya con mi esposa, con el objetivo 2 y 3, para seguir desarrollando este contenido número 3. Buenas noches, hermano. No sé si se ven la... Ok. Bueno, seguimos aprendiendo de este objetivo, de esta unidad, el objetivo 2 y 3. Y bueno, a la luz de la palabra, como lo hemos venido haciendo, en esta oportunidad, seguimos con el Evangelio de Juan. Bueno, para empezar, vamos a ver quién escribió el Evangelio de Juan. Fue escrito por uno de los seguidores de Jesús, uno de los más cercanos, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces, hermanos, en la misma narración. Y hay también un debate en que si era Juan, el hijo de Zebedeo, o que era uno de los 12, o Juan, quien fue conocido como Juan el Anciano. Pero cualquiera que haya sido de los dos, este libro incorpora un testimonio ocular y fue diseñado con un propósito. El propósito era que esta historia que se ha escrito era para todos ustedes, para que creyeran en Jesús el Cristo y para que al creer tengamos vida y una vida eterna. Y que también podía cambiar nuestras vidas para siempre. Él habla aquí de todas las señales milagrosas y todas las controversias que con esto lleva. Como lo dijimos en la clase anterior, cada evangelio, bueno, tenía el propósito o tuvo su propósito en la escritura de cada uno de las personas que lo pudieron escribir. Y con esto, bueno, nos vamos al primer milagro. Como dijimos ahorita hace un momento, en este primer milagro, ya Jesús contaba con un pequeño grupo de sus discípulos, que como lo acabamos de nombrar, Andrés, Juan, Felipe y Natanael.
Esto lo vamos a ver en Juan 2, 1, 11. Su primer milagro, el agua en vino, como lo vemos aquí en la lámina. Jesús estaba en una boda y el vino se termina. Esto un poquito parafraseando lo que es la palabra, ¿ok? Jesús convierte unas vasijas de agua, aproximadamente como 120 galones, ¿no? Los transforma en el mejor vino. Aquí Jesús salva el compromiso del anfitrión en ese momento y demuestra delante de todos que era el Hijo de Dios con esa señal. Juan le llama a esto la primera señal, justamente como el profeta Isaías, que el reino mesiánico sería una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal reflejaba la generosidad del reino de Dios. También nos vamos, hermanos, a la primera Pascua. La primera Pascua tenemos la visita del templo. Allí tenemos los versículos Juan 2:3, Juan 2:14, 22 y Juan 2:15, 16. Recordemos que en la clase pasada conversamos un poco que desde los 12 años Jesús asistía al encuentro anual del templo. Pero en este caso había empezado su ministerio. No era extraño que se presentara en el lugar santo y sagrado. Lo resaltante fue lo que sucedió. Jesús estuvo por ejercer, bueno, su, digamos, las cosas de su padre, ¿ok? Expulsó a todos del lugar y esto lo vemos en Juan 2:14, 22, para darnos cuenta del por qué decimos que él está ejerciendo aquí, bueno, su jerarquía como hijo de Dios. No sé si algún hermano tenga Juan 2:14, 22 a la mano, si lo puede leer. Juan 14, 22. Bueno, aquí estamos buscando. Ya lo tengo. ¿Me escucha? Ah, ok, hermanita. Gracias. Que a veces se me va como el audio, tengo como un problemita aquí. Okay. Tranquila. Juan 14, Adelante, 22. Ok. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No escucho, no. ¿Me escucha? No, yo creo que el problema lo tengo yo, hermana. Juan 2, 14, 22. Juan 2. Ajá, 14, 22. Juan 14, 22. Juan Sí. 2, 14, 22. Ok. Juan 2, de 14. Ok, ya. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto
y creyeron la escritura y la palabra de Jesús y la palabra que Jesús había dicho. Creo que el internet. Un momentico, hermanos, que tenemos un pequeño inconveniente aquí con el micrófono de mi esposa. Un momentico. Ok. Un momento, por favor. Vamos a continuar ahorita. ¿Ah, sí? Ok. Ahora sí. Disculpen. Ok. Ok. Aquí entonces vemos... No, no se escucha. Dale. Ok, hermanos, disculpen. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escucho. Ok. ¿Sí me escuchan, hermanos? La hermana Catherine tiene la manito levantada. Ok. Disculpen que tuvimos aquí un inconveniente y bueno, voy a seguir por aquí. Bueno, vemos con lo que acaba de leer la hermana, que el motivo por el cual fue expulsado, o él fue expulsando a las personas que estaban allí, que tenían ese lugar como un mercado, como él bien lo dice. Y aquí, bueno, vemos los primeros enfrentamientos con esas instituciones judías. Y bueno, en cada caso Jesús muestra que Él es la realidad y que estas instituciones pues señalaban otra cosa que no en ellos mismos la cumplían. Pasamos luego esa misma, dice las escrituras, que esa misma noche se muestra a Nicodemo, la enseñanza del nuevo nacimiento. Esto lo vemos en Juan 3, 1, 21. Y en esta parte vamos a conocer, bueno, a lo que era Nicodemo, quién era Nicodemo, perdón. Nicodemo era un hombre de elevada cultura y posición social, un hombre excepcional, principal entre los judíos, era fariseo y miembro del Sanedrín. Un hombre religioso, sincero, y vio algo en Jesús que no podía describir. Y bueno, se va al encuentro de él a entrevistarlo porque él quería saber más de lo que él estaba proporcionándole. Va a su encuentro de manera privada, esa misma noche, como les estoy acabando de decir en este momento, después de lo que sucede en el templo. Bueno, Jesús le explica que Israel necesita más que un maestro con nueva información, que Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. En otras palabras, nadie podía experimentar el reino No, te pregunto. ¿Se escucha ahora, hermanos? ¿Y ahora? ¿Ahora se escucha? Ok, sí se escucha. Bueno, no sé dónde quedé, hermanos. Estábamos hablando de Nicodemo.
y bueno, de la noche que él fue al encuentro con Jesús de manera privada, donde él le fue a, bueno, tenía muchísimas preguntas, pues. Y bueno, el Señor le estaba explicando que Israel necesitaba un maestro con nueva información, no un maestro que dijera más de lo mismo, que le enseñara lo mismo. Y de hecho no lo cumplieran ni siquiera ellos. Israel necesitaba un nuevo corazón y una nueva vida. En otras palabras, bueno, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Y él había venido para darle un nuevo nacimiento, una oportunidad de vivir. Para eso había venido Jesús. Aunque Nicodemo no entendió en ese momento lo que él le decía, se dice que más tarde no solamente lo entendió, sino que fue también leal a Jesús. Luego vemos, hermanos, siguiendo aquí en la palabra, que de Judea a Samaria va el Señor, sigue con ese recorrido. Y lo vemos en Juan 4:1-6. Para llegar hasta allá, debían de pasar por Samaria. Y recordemos todo lo que hemos conversado de que ellos evitaban pasar por Samaria. Pero Jesús, bueno, le mostró que sí se podía. A pesar de las diferencias, bueno, se podía lidiar y también estar entre hermanos, pues, convivir. Aquí en Juan 4:26 vemos el agua de vida y la mujer samaritana. Bueno, aquí Juan nos relata el encuentro significativo, justo en el pozo de Jacob, un pozo sagrado. En este pasaje vemos que se encuentra hablando con una mujer samaritana, o sea, no era judía, como les indiqué. Y comienza, bueno, una conversación entre judíos y samaritanos, no conversaban, pero en ese momento Jesús le pide agua. Y en ese momento, bueno, pidiéndole el agua, sigo con la palabra, bueno, Jesús cambia y le dice una metáfora de sí mismo. Y le dice lo siguiente, que Él está aquí para traer agua viva y que puede ser una fuente de vida eterna y que podía comenzar ahora mismo y continuar para siempre. Aquí vemos una muestra de cómo Jesús, cómo era su trato con las personas. Vemos que hablaba con una mujer ennegrecida por el pecado. Pecados que Él conocía, porque Él nos conoce a todos, conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento. Pero para Él eso no era de señalarse. Pero bueno, pero en ese entonces acostumbraban en esas costumbres judías a no tener ninguna conversación con personas así, ¿verdad? ¿Y qué más vemos aquí, hermano? Que Él busca salvar, no busca señalar. Él vino a salvarnos a todos. Lo que se había perdido, Él vino a salvar. Y luego dice la palabra en Juan 4:27, que los discípulos viniendo, vieron esa circunstancia y se maravillaron. Debe de señalarlo a Él, o debe de disculparlo, ni siquiera le preguntaron absolutamente nada. Aquí sigo parafraseando la palabra, pero eso lo vemos ahí en el versículo que acabo de señalar. Los discípulos, bueno, se disponen a comer y le ofrecen también en ese mismo momento, cuando se marcha la samaritana, le ofrecen comida a Jesús. Y Él pues les dice que Él ya tiene su alimento. Y era hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios. De eso era lo que Él se mantenía. Y era su alimento mismo, la mejor de cualquier otro alimento. Luego de conversar y explicar a sus discípulos todo esto, ve que llega nuevamente la mujer samaritana, pero ahora no llega sola.
ella había ido al pueblo a llevar las buenas nuevas. Y estos, al escuchar toda esa maravilla que ella les decía, bueno, deciden decirles, pues bueno, llévame hasta donde está él, que yo también quiero escucharlo. Después de que ellos llegan al encuentro con Jesús, esto también lo vemos en la palabra, los samaritanos le dicen que se queden con él, que se quede unos días, para poder también aprender y para poder también escuchar. Bueno, Jesús acepta y se queda. Dice la palabra que aproximadamente fueron 2 días. Y bueno, allí en esos días que él se queda en ese lugar, sigue predicando la palabra, sigue dando sus enseñanzas. Y bueno, los seguidores que estaban con él, los discípulos en ese momento, se maravillan y bueno, ven todo esto que vino a ser Jesús distinto a lo que habían escuchado. Por otro lado, también vemos en Mateos, en Marcos, en Lucas y en Juan, después de pasar el avivamiento en Samaria, que nos muestra que el marco de Galilea que en el marco de Galilea estaba el desarrollo de su obra. Esto quiere decir específicamente en Capernaum. Todo así que pasa en Galilea. Fue donde salieron sus discípulos, salieron casi que todos sus discípulos, excepto Judas Iscariote, que era de Judea, como ya sabemos, que también sabemos que fue el que lo traiciona, que más adelante conversaremos acerca de eso. Si nos vamos ahora al pasaje de Juan 4:4-6 al 5:4, vemos algo realmente maravilloso. Así que una palabra nos maravilla más que la otra y nos vamos así. Bueno, es tanto que bueno, que uno se llena de gozo solamente de leerlo, imagínense de vivir. Después de salir de Samaria, la palabra dice, como les dije ahorita, hace aproximadamente 2 días después, se va a Galilea, justamente, bueno, donde convirtió el agua en vino. Y se encuentra con un noble. Se dice que en ese lugar lo recibían recordando las señales que ya había dado. Entonces, y todos los que estuvieron en la fiesta de su primera señal, su primer milagro. Allí había un servidor del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando escucha que Jesús había llegado, vino a él y le rogó que descendiese y sanare a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús pues le dice que vaya, que su hijo vivía. Les invito, hermanos, cuando puedan a leer todo ese pasaje completo. Cuando éste llega a su casa, lo reciben sus siervos y le dan la buena nueva, que su hijo vivía. Él pues empieza a preguntarles a qué hora había sido, cómo había sido esa sanación. Y cuando ellos empiezan a contarle, todo indica que fue a la misma hora y en el mismo que había conversado con Jesús. Creo que hay un micrófono abierto, hermanos. Hermana Catherine, creo que su micrófono está abierto. Gracias. Bueno, entonces le dicen prácticamente que era la misma hora del encuentro con Jesús y él y toda su casa, bueno, creyeron. No solamente que creyeron, sino siguieron también al Señor por todo lo que, imagínense, por ese milagro. Luego pasamos de este milagro a una situación bien penosa. Como veníamos explicando en el objetivo anterior, un poco lo de Juan el Bautista, aquí no solamente nos habla en este pasaje de su encarcelamiento, sino también de su muerte. Yo no sé si algún hermano tenga a la mano Mateo 14:3-5.
¿Sí me escuchan? Mateos 14:3:5. 14:3:5. Ujú. Gracias, hermano. Ok. ¿Lo escuchamos, hermano? Mateos 14:3:5. Sí, correcto. Ok. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Gloria a Dios. Amén. Aquí Amén. bien, pues nos dice que fue Herodías. Y recordemos, como hablábamos en el objetivo anterior, quién fue Herodías y por qué no era que Juan la señalaba la palabra, porque decía que es lícito tener la mujer de su hermano y de la manera como lo habían hecho. Por esta razón, era tan odiado por Herodías que ella hizo todo lo imposible para que Herodes terminara con su vida. Y no solamente eso, sino que usa también a su hija para lograr esa hazaña, por llamarla así. Más adelante vemos que en una fiesta parafraseando la palabra, en una fiesta de Herodes, Herodías le pide a su hija que baile para él. Le dice que bueno, que fue tan maravilloso que le pidiera lo que quisiera, que él se lo iba a dar. Eso que quisiera ya había planificado con su mamá. La mamá, bueno, la envuelve y le dice que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Y por ese juramento que había hecho, se lo concede. ¿Sí se escucha, hermano? ¿Aló? Ok. Bueno, entonces lo seguimos. Por esto que él le había hecho ese juramento a la hija de Herodías, ella le dice que, bueno, que él quiere la cabeza de Juan el Bautista. Él la complace, y le da la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Así fue como, de esta manera, como muere Juan el Bautista. Luego, hermanos, vemos que después de eso llega a los oídos, bueno, de donde estaba Jesús, de donde estaban incluso los seguidores que habían estado con Juan, y bueno, ellos deciden pedir el cuerpo y enterrarlo. Hasta aquí tenemos lo que es el objetivo número 3, que ya para la semana que viene estaremos hablando de los años de popularidad. Y bueno, no sé si sé que hemos tenido bastante intervención en este momento. Me disculpan de verdad. Si tienen alguna pregunta o alguna acotación, tenemos 10 minutos, ¿sí? 10 minutos para